Siento. Mario, aquí. Buenas tardes. Secretario de Estado de Memoria Democrática, delegada del Gobierno, alcalde de Rasines, directora de Atención a las Víctimas, autoridades, familias de las víctimas, asociaciones memorialistas de Cantabria, a todos y a todas los presentes. Soy Consuelo Gutiérrez, secretaria general de la Delegación del Gobierno de España en Cantabria. Les doy la bienvenida a las antiguas escuelas de Ojévar, en Rasines, en este solemne acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. En señal de recuerdo y de respeto a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura, escuchamos a continuación el cant del Socels, interpretado al cello por Lucía Gutiérrez Santiago. Esta magnífica interpretación de la canción popular El cant de Socels, el canta de los pájaros, de Pau Casals, símbolo de paz y de libertad, continuamos con este acto de homenaje, reconocimiento y reparación moral de la memoria personal, familiar y colectiva. Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, en nombre del Gobierno de España, y con la ayuda y colaboración inestimable del colectivo Memoria de Laredo y del Ayuntamiento de Rasines, que hoy nos acoge, queremos rendir un sentido tributo al cerca de 500.000 de compatriotas que tuvieron que exiliarse, que vieron truncadas sus vidas como consecuencia de la guerra y la dictadura franquista, protagonistas todos de las luchas individuales o colectivas por la conquista de derechos, por la conquista de libertades y la democracia de nuestro país. A continuación, toma la palabra don José Luis Pajares Diego, presidente del colectivo Memoria de Laredo. Perdonar, pero los nervios me pueden con la garganta. Buenas tardes a todos y a todas.
quiero mostrar nuestra satisfacción, la alegría del colectivo Memoria de Laredo por facilitar la celebración de este acto. Queremos agradecer al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, su apoyo y presencia en este homenaje. Gracias, Fernando. Agradecimiento a la delegación del Gobierno por creer en nuestro proyecto y aceptar la propuesta de celebrar este reconocimiento a víctimas del entorno rural, muchas veces silenciadas. Gracias, delegada Eugenia Gómez de Diego y todo tu equipo, que nos habéis tratado excelentemente. No puedo olvidar agradecer también a la Directora General de Atención a las Víctimas por su ayuda y complicidad con nuestra asociación. Gracias, Zoraida. Agradecimiento al Ayuntamiento de Rasines por su apoyo también y la colaboración con todos sus medios en la preparación del evento. Gracias, Sergio. Y agradecer la presencia de las autoridades invitadas y el público que se ha sumado al acto y nos honra con su presencia. Pero por encima de todo, y aunque no sea muy protocolario, quiero agradecer la presencia de los familiares de Felisa y Alfonso Montes Maza, que han venido de distintos puntos de la geografía nacional, y especialmente a nuestra cómplice en la realización de este acto, que ha hecho desde que tomamos contacto hace ya 3 años de puente entre Felisa y la asociación, y un tremendo esfuerzo para estar entre nosotros este día, acompañada de su esposo. Bienvenidos, Clodí y Bernard, gracias por permitirnos disfrutar de vuestra compañía. ¿Y por qué este acto? ¿Por qué en Ojeva? Cuando la delegación del Gobierno nos plantearon ideas para la celebración del Día de Recuerdo y Homenaje de las Víctimas del Exilio, que la Ley de Memoria Democrática establece para el 8 de mayo, y que las comunidades autónomas nos vemos obligados a celebrar en una fecha próxima para dejar el 8 para los actos de gobierno, cuando se nos plantearon las propuestas, decía, expresamos nuestra opinión de que este día debía estar ligado a reconocer a estas víctimas, exiliados vivos, que cada vez quedan menos, y ligarlo también a la deportación, consecuencia directa del obligado exilio para los defensores de la Segunda República, que pudieron huir a tiempo para eludir la represión que traían los sublevados. Propusimos también rendir tributo a mujeres y hombres del mundo rural tantas veces marginado. En nuestra propuesta se conjugaban exiliada y deportado, para el que proponíamos la colocación de una placa que recordara a un vecino asesinado en un campo de concentración y nunca reconocido públicamente como la inmensa mayoría de ellos. Este pasado lunes se han cumplido 80 años de la liberación por el ejército americano del campo de concentración y sus campos satélites, el campo de concentración de Mauthausen y sus campos satélites como fue Gusen. 11 días después, el 16 de mayo, los supervivientes de los distintos países, ante el temor de que el resto de la humanidad no creyera lo que allí había sucedido, o no entendiendo el alcance real de ello, lo olvidara fácilmente, firmaron un juramento por el que se comprometían a contar durante el resto de sus vidas lo que habían vivido y sufrido, así como a luchar contra la injusticia y por la solidaridad internacional. Alfonso Montes Maza, un joven de Ojeva, comprometido con la Segunda República, la que defendió hasta la caída de Cataluña, fue entregado por los alemanes en un campo de trabajo y deportado a Mauthausen. No fue liberado ni pudo firmar el juramento indicado porque había sido asesinado el 10 de julio de 1942 en el subcampo de Gusen. Felisa, la hermana menor, a la que estaba fuertemente unido y de la que era su padrino, sufrió la pérdida de su hermano compartiendo su sufrimiento y adoptándolo como propio, reivindicando la necesidad de reconocer a su hermano con el mismo tesón y fuerza que a los 8 años la llevaron a seguir a escondidas a sus padres en la partida hacia el exilio, desde su localidad, desde este pueblo de Ojeva, hasta ser descubierta al pretender pasar la ría de Tretto, siendo inviable su devolución al tener las bombas ya en las espaldas.
Felisa, de cuyos relatos a su hija Clodí nos permitieron rehacer el ambiente de su casa durante la Segunda República y escribir la historia de los 4 miembros exiliados de la familia, sus padres, hermano y ella misma. Casi 3 años después de haber tenido el privilegio de contacto a través de tu hija y a pesar del lógico deterioro del paso de los años, Felisa, has querido demostrar tu carácter de nuevo, intentando desplazarte a este acto hasta descubrir por ti mismo que vives en una zona de difíciles comunicaciones para tu avanzada edad. Nuestra asociación quiere compensarte este tesón con una obra del reconocido pintor cántabro Roberto Brallo, nieto también de exiliados, con una obra de Cía en la que plasma un barco camino de la costa francesa en un tranquilo tramo, nada comparable con la caótica salida desde Santander que tuviste que padecer con tus padres en aquel lejano agosto de 1937. A continuación, la delegada del Gobierno en Cantabria, doña Eugenia Gómez de Diego, entrega el diploma de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres. De esta manera, el Gobierno de España certifica la nulidad e ilegitimidad de las sentencias y los tribunales que las dictaron. Son certificaciones que se otorgan a hombres y mujeres víctimas de fusilamientos y represiones. Tras el estudio de la solicitud, ha quedado acreditado que doña Felisa Montes Maza padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España, 1936-1939, y la dictadura franquista. Natural de Ojévar, Cantabria, se vio obligada a exiliarse a Francia junto a sus padres, don José Montes Mazmule y doña Joaquina Antonia Maza Sáenz, partiendo en barco desde Santander y llegando a Poillac. Desde ahí se trasladan a Cataluña, estableciéndose en Llinars del Vallès, Barcelona. Cuando sublevado, vuelven a huir hacia Francia, donde aún vive con 97 años. Entrega de diploma de reconocimiento y reparación a doña Felisa Montes Maza, recoge su hija, doña Claudina Navarro, venida expresamente a este acto desde Francia, a la cual queremos agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho junto a su marido para estar aquí. ¿Puedo hablar un poco? Sí, si hay tiempo. Sí. Voy a intentar ser breve para no robarles el tiempo, pero me era difícil pasar ese momento sin intervenir de alguna manera. Y como lo he escrito hace poco, igual hay alguna cosa que no va bien, pero bueno, lo he escrito esta tarde, justo antes de venir. Primero, antes de todo, indicar que tengo menos facilidad con el español que con el francés, por lo cual es posible que las palabras que utilice no sean totalmente adecuadas. Así que de antemano, y si rompo un poco los códigos de la manera de decir las cosas en una asamblea tan importante, pues me lo perdonarán. Y espero que me puedan entender. Lo segundo sería agradecer a todos los que han hecho posible ese momento y ese reconocimiento. La Asociación Memoria Histórica, con sus miembros tan implicados, y entre ellos el señor José Luis Pajares, que fue el que se comunicó con nosotros desde el principio y quien se impregnó de nuestra historia familiar hasta hacerla un poco suya. Gracias. Después supieron llevarlo hasta el Secretariado de Estado de Memoria Democrática. Nuestro agradecimiento inmenso a todas y cada una de las personas dentro del secretariado que permitieron y ayudaron a que se llegase al día que estamos viviendo hoy,
y en particular al señor del que he aprendido el nombre, Fernando Martínez López. Gracias igualmente al señor alcalde, que ha ayudado y permitido que ese momento se realice. Muchas gracias. Para mi madre el deseo era tan fuerte y tan desesperado de estar aquí presente, que buscamos durante semanas una solución viable sin demasiado cansancio para traerla hasta aquí. Y como razonablemente no fue posible, pensé que tenía que venir yo absolutamente para representarla y agradecer todo ese trabajo. Y quiero decir que con las pocas fuerzas que le quedan, su deseo de estar aquí no era por ella, sino por su hermano, por el homenaje que se le rinde a él. Y no a ella, porque sé que si se lo hubiese dicho, no lo sabe, me hubiera contestado que no valía la pena. Que al que le había que rendir homenaje era al que no había podido tener vida, al que se había muerto a los 28 años, después de tanto sufrir, al que la cuidaba a ella y a sus padres cuando estaban en Barcelona lo mejor que podía, al que luchó y murió por un ideal empezando la guerra con 22 años y terminando en un campo de concentración de Austria como basura. Alfonso era así, tratando en medio del conflicto de velar todavía por sus padres y por su hermana pequeña, su ahijada. Yo a él, por supuesto, no le conocí, puesto que nací 9 años después, y sin embargo, sí que le conozco. Le conozco tanto como a mis otros tíos, porque mi madre supo hacérmelo querer igual que a todos sus demás hermanos. Y prueba de lo que era aquella familia, de la educación que recibieron, que todos los hermanos se sintieron totalmente implicados en aquel conflicto y todos actuaban de la misma manera luchando por sus ideas y también intentando al mismo tiempo de velar por sus padres, por su familia, hasta ponerse en peligro. Y lo demostraron unos y otros varias veces en esos 3 años de guerra. Hoy en día su historia es también la mía. Gracias, mamá. Para terminar, es importante para mí agradecer a todos y cada uno su presencia y su tiempo aquí ahora. Sinceramente, con todo el corazón y también de parte de mi madre. Pero quiero subrayar también, como me emociona, que esté aquí la nueva generación, gente más jóvenes que mi madre, que nosotros, y que están aquí. Y primos también que nacieron 30 o 40 años después de todo eso. Y que están para mí es una gran emoción y mucha gratitud por esos 2 motivos. Lo primero, que se sigan acordando de esas personas de su familia y de lo que sufrieron cuando ni siquiera los conocieron. Pero también lo quiero ver como un mensaje de esperanza para creer en un futuro y un mundo mejor, porque siempre hay que guardar la esperanza. Gracias a todos. A continuación, el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, don Fernando Martínez López, entregará el diploma de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres. Tras el estudio de la solicitud, ha quedado acreditado que don Alfonso Montes Maza padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra de España 1936-1939 y de la dictadura franquista. Natural de Ojévar, Cantabria, y educado en las antiguas escuelas que tengo a mi espalda, era cabo del Cuerpo de Carabineros. Se vio obligado a exiliarse a Francia en 1939, siendo detenido en 1940, permaneciendo en el campo de trabajadores extranjeros de Serfons, Lot-el-Garonne, desde donde fue deportado a la prisión alemana de Alzey-Grauburg, Stalag 11A. El 26 de abril de 1941 fue trasladado al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, siendo asesinado en el campo de Busen el 10 de julio de 1942. Entrega de diploma de reconocimiento y reparación de don Alfonso Montes Maza recoge su sobrina, doña Claudí Navarro.
A continuación, toma la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rasines, don Sergio Castro González. Secretario de Estado, delegada del Gobierno, directora de Atención a las Víctimas, autoridades civiles y militares, familia, asociaciones memorialistas de Cantabria, amigos y amigas, bienvenidos al municipio de Rasines, bienvenidos al pueblo de Ojévar. Como alcalde quiero expresar el honor que supone para nosotros acoger este acto. Rasines es un pueblo pequeño, pero con un corazón grande y una firme voluntad de recordar, de reconocer y de reparar. Porque la memoria no es un ejercicio del pasado, sino un compromiso con el presente y con el futuro. La memoria también se construye desde lo local, desde pueblos como el nuestro, donde los recuerdos aún viven en las palabras de los mayores y en la dignidad de sus testimonios. Hoy es un día para escuchar, para mirar atrás con respeto y para aprender. Porque todavía hoy seguimos encontrando historias silenciadas que merecen ser contadas y reconocidas, como la de los hermanos Alfonso y Felisa Montes, vecinos de este barrio de Ojévar, cuya vida representa el dolor del exilio y la dignidad de quienes, incluso lejos de su tierra, mantuvieron vivos sus valores y su identidad. Agradezco a todos los que han hecho posible la celebración de este acto y a todas las personas que hoy habéis podido acompañarnos. Que este acto sirva no solo para recordar, sino para reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa, más libre y más humana. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la delegada del Gobierno en Cantabria, doña Eugenia Gómez de Diego. Secretario de Estado, amigos y amigas, buenas tardes. Me enseñaron desde pequeña que es de bien nacida ser agradecida, y es lo primero que quiero hacer. Gracias a la familia Montes Maza, a Clodí, a los amigos y amigas, al colectivo Memoria de Laredo, a José Luis por mantener la memoria, por rescatar esta historia, una de cientos de miles. Gracias por el compromiso, el trabajo y la colaboración. Gracias una vez más, muy especialmente a los colectivos memorialistas y a cada persona que colabora en la recuperación de la memoria de este país y de Cantabria. Gracias, alcalde. Quiero agradecerte la colaboración y toda la disposición. No ha hecho falta explicar que este acto es un acto en favor de la justicia, la verdad y la reparación. Y quiero resaltarlo, porque muchos de los que hoy estáis aquí sabéis de las dificultades, de los discursos negacionistas que existen, especialmente con estos actos, y me duele recordar que hace pocos días, justo en un acto sobre memoria, la violencia escaló a términos inaceptables democráticamente. Si algo habéis demostrado los colectivos que lleváis años protegiendo la memoria, es que sois muy perseverantes y persistentes. Desde luego contáis con el Gobierno de España y con esta delegación del Gobierno, con vosotros de la mano, vamos a continuar trabajando de manera comprometida. Gracias al Secretario de Estado de Memoria Democrática, gracias Fernando, por estar a nuestro lado en Ojévar, Rasines, en Cantabria, presidiendo y honrando con tu presencia este acto de memoria y reparación. Era importante para nosotros. Haciendo cumplir la ley de memoria democrática desde el más profundo respeto, reconocimiento y cariño. Homenajeamos sentidamente a los que tuvieron que dejar su patria, los que fueron perseguidos por la barbarie totalitarista de la dictadura franquista y hoy especialmente a los encarcelados, represaliados, exiliados y asesinados en el ámbito rural, tantas veces olvidados. Gracias también por tu presencia, fiscal de memoria. Gracias también por tu trabajo y compromiso y por acompañarnos. Este acto quiere reparar y reconocer el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos sufridas durante la guerra y la dictadura en España, declarando nulas las condenas y sanciones impuestas por los tribunales franquistas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa a todas estas personas y familias. Esta semana, el día 5, ha sido el 80 aniversario de la liberación de los campos nazis de Mauthausen y Gusen. Alfonso Montes Maza fue deportado para ser asesinado posteriormente en su subcampo de Gusen. La Fiscalía de Memoria Democrática ha abierto por primera vez
una investigación para esclarecer las responsabilidades y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura de Francisco Franco y el régimen nazi en la detención y traslado de miles de españoles a campos de exterminio nazis. Se estima más de 10.000 españoles deportados en campos de concentración. Sabemos que 4.435 fueron torturados y asesinados en estos campos. Mañana, 8 de mayo, es el día del recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio. Fueron más de 500.000 españoles y españolas que tuvieron que abandonar su país, su patria, España, obligados durante la guerra civil del periodo franquista, huyendo de la represión. También recordamos que fue el 8 de mayo de 1945 la fecha en la que los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi. Por lo tanto, sirva este acto público como una acción más para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas. Amigos y amigas, se nos ponen los pelos de punta al recordar todo el sufrimiento, la devastación, las penurias, las muertes, la oscuridad en España y en Europa, con el auge y el poder de los movimientos totalitarios, el nazismo, el franquismo, el fascismo y desgraciadamente estamos viviendo un auge de la ultraderecha. Va a hacer falta más que memoria para no repetir los errores del pasado, pero la memoria es uno de los ingredientes imprescindibles. Finalizo. De todas las responsabilidades y labores que desempeño como delegada del Gobierno en Cantabria, una de las que más me está llenando el corazón, me está dando lecciones de humanidad y me hace sentirme más orgullosa, es conoceros y colaborar con vosotros, conocer las historias de las víctimas a las que han intentado silenciar, saber más del periodo oscuro de la guerra y de la dictadura, de la represión, parte fundamental de nuestra historia. Os animo a que continuéis, tenéis las puertas de la delegación abiertas. Estamos para serviros. Muchísimas gracias. A continuación, toma la palabra el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Delegada del Gobierno, muchas gracias por tu acogida. Sergio, alcalde, muchísimas gracias por dejarnos este entorno para que podamos celebrar este acto de memoria, de reparación, de reconocimiento. Muchas gracias, Zoraida, por acompañarnos siempre y por tu trabajo. Muchísimas gracias a los familiares que nos acompañan. Gracias a vosotros este acto se dignifica ampliamente. Muchísimas gracias a la Asociación de Memoria de Laredo, José Luis, por todo el trabajo que realicéis. También a otras asociaciones que he tenido la posibilidad de saludar como Héroes de la República, las autoridades civiles, las autoridades militares, amigos y amigas. Es para mí, la verdad, un honor, como secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, estar aquí hoy en Ojebar, en el municipio, en el Ayuntamiento de Rasines, para celebrar este acto que recuerda a tantos hombres y a tantas mujeres que tuvieron que tomar el camino del exilio. Mañana se cumple el día en que la Ley de Memoria Democrática ha establecido para celebrar y conmemorar, recordar en lo que supuso el exilio de más de medio millón de españoles y de españolas en torno a 1939. Un exilio que, sin lugar a dudas, supuso mucho dolor y mucho sufrimiento. Imagínense ustedes lo que es tener que abandonar una patria, tener que buscar otro país, tener que aprender otras lenguas, tener que conocer a otros amigos, tener que aprender otras formas de vivir. Y siempre pensando en tu patria, siempre pensando en tus raíces, siempre pensando en tu identidad. El desgarro del exilio. Bien, pues ese exilio que tuvieron que tomar los españoles en el año 39 no fue porque querían huir, es que les hacían huir, y les hacían huir perseguidos precisamente por el ejército franquista que se acercaba y que evidentemente hubiera supuesto para ellos incluso no solamente cárceles, sino también la pérdida de la vida humana. No deja de ser significativo aquellos hombres y aquellas mujeres cuando salen de España, salen por la frontera, pasaron a campos de concentración en Francia y después se tuvieron que enfrentar de nuevo contra el fascismo. Habían luchado contra el fascismo en España, habían luchado defendiendo la legalidad del régimen republicano en aquel momento
y tuvieron que salir al exilio, estar en campos, salir de los campos, pero de nuevo enfrentarse con los alemanes, con los fascistas, con el nazismo, que en ese momento de la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente invadiendo Francia. No deja de ser significativo como aquellos hombres y aquellas mujeres, y vuelvo a reiterar lo de las mujeres, desempeñaron un papel importante en la resistencia en Francia. Pero no solamente desempeñaron un papel importante, sino que además se enrolaron en lo que fueron las fuerzas guerrilleras. Se vincularon con las fuerzas francesas del interior para hacer resistencia a las tropas alemanas. No solamente eso, sino que también se enrolaron en el ejército regular francés. Hoy hay que recordar cómo precisamente fueron los españoles los que liberaron París un 24 de agosto de 1944. Muchas veces ha estado olvidado que esto fue así, pero fueron los españoles, los republicanos españoles, enrolados en la 9 del general Leclerc. Y no hay que olvidar, sin lugar a dudas, que gran parte significativa o una parte significativa de aquellos republicanos españoles fueron deportados a los campos de exterminio nazi. Parece que no tiene importancia, pero toda esta odisea, todo contar cuál fue la trayectoria, la trazabilidad de los recorridos de los republicanos españoles, ponen de relieve que los demócratas españoles que tuvieron que salir a Francia desempeñaron un papel importante en el proceso de la liberación de Francia, de los nazis y del fascismo. Desempeñaron un papel importante en el proceso de construcción de la democracia, de la memoria y de la democracia europea. Podemos estar orgullosos de ellos, podemos estar orgullosos de su legado, podemos estar orgullosos de lo que significaba su compromiso y lo que supuso su lucha por la libertad. Murieron bastante de los que llegaron, cerca de esos 10.000 murieron en los campos de exterminio de Gusen, de Mauthausen, de Auschwitz, de Dachau, de todo ese conjunto de campos que por la geografía europea fueron extendiendo los esbirros de Hitler. Pero os puedo decir que aquella lucha no fue una lucha en vano. Gracias a su sacrificio, Europa pudo construir la convivencia, pudo construir la libertad, pudo construir y fundamentalmente forjar la democracia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces nos pregunta la gente que por qué celebramos el día 8 de mayo como el Día del Exilio. Lo celebramos precisamente porque ese día se produce definitivamente la victoria, o se celebra la victoria sobre el nazismo y el fascismo en Europa. Y aquí en España, como estos españoles republicanos que estoy recordando, contribuyeron de tal manera en el proceso de construcción de la democracia y de la memoria democrática europea, era importante que el mismo día que celebran el Día de la Victoria en Europa, aquí celebráramos también el Día del Exilio. Por eso el día 8 es el día del exilio, el día del recuerdo de aquellos hombres y de aquellas mujeres. El recuerdo de sus sacrificios, pero también el recuerdo de todo ese legado de compromiso, de resistencia y de lucha por la libertad. Muchas gracias, José Luis, muchísimas gracias a todos por haber singularizado este día precisamente aquí en Ojévar, en el Ayuntamiento de Resines, y haberlo humanizado y significado en dos personas, en Alfonso y en Felisa Montes Maza. Haberlo singularizado porque es importante, cuando hablamos de la memoria, hablar de nombres concretos, de lo que le ocurre a ellos y a ellas, de cómo tiene que salir Alfonso. Alfonso está batallando, cómo desde los 22 años se enrola para defender la legalidad republicana, cómo tiene que pasar a Francia, cómo llega al campo de Serfón, que es uno de los campos donde está, y después se lo llevan al campo de exterminio de Mauthausen, y también, en este caso, definitivamente al campo de Gusen. Mauthausen no era un campo fundamentalmente de exterminio, era más bien Gusen. Mauthausen lo que les hacían era subir una escalera de más de 200 peldaños con piedras cargadas a la espalda, y lo que le ocurría es que morían de cansancio, morían en esas escaleras. O cuando ya les faltaba el ánimo,
entonces es cuando los destinaban a buses para pasarlos por los campos, por las habitaciones de gas y definitivamente exterminarlos. Vamos a tener la oportunidad pasado mañana de estar con los reyes de España por primera vez en el campo de Mauthausen y en el campo de Busen, para rendir precisamente homenaje a estos republicanos españoles que dieron en su vida precisamente por esos ideales que estamos refiriendo. No deja de ser significativo el recuerdo que hay que tener de ellos, pero especialmente hay que hacer posible que estas historias se conozcan. Y que las conozcan precisamente la gente joven. La gente joven tiene que conocer qué es lo que pasó, porque el mejor antídoto contra todo lo que está ocurriendo, contra todo el reverdecer de las olas reaccionarias, de los populismos, de la negación de lo que fue aquello, no es otra cosa que la información, que la enseñanza. Por eso es importantísimo que la memoria esté en la escuela, que entre definitiva en la escuela, que esto lo conozcan los chavales jóvenes prácticamente desde la ESO, que lo conozcan bien en el bachillerato. Y esa es la tarea, en parte, del Gobierno de España. Hemos hecho una ley, la Ley de Memoria Democrática, que lo que trata fundamentalmente es de dar a conocer qué es lo que pasó, dar a conocerlo con rigurosidad, no de una manera tendenciosa, con rigurosidad, porque la Ley de Memoria Democrática ancla en los derechos humanos. La Ley de Memoria Democrática es pura humanidad. No puedo entender de ninguna de las maneras cómo hay gente que se llama demócrata, que trata de derogar las leyes de memoria democrática, como es el caso aquí de Cantabria. Estas leyes de memoria democrática tratan fundamentalmente de conocer la verdad, de que se establezca la justicia que no habían tenido, de reparar todo lo que podamos reparar, de celebrar actos de estos de recuerdo. Esta Felisa y Alfonso nunca han tenido un reconocimiento, y hoy el Gobierno de España lo que hace es darle ese reconocimiento y reparar esa memoria. A ellos, a ti, que eres su hija, su sobrina, pero también a todos los familiares, porque de esta manera cerramos heridas, no abrimos heridas. Permitidme que os diga, después, y Zoraida lo conoce también muchísimo, de ir por muchas fosas comunes que existen, de sacar los cadáveres todavía que están tirados en fosas comunes y pudiendo entregárselo a los familiares. Cuando esos familiares se agarran a esas pequeñas cajitas que les damos para que le hagan el duelo a sus familiares que nunca pudieron darlo, se empiezan a besar esas pequeñas cajitas y nos dicen: secretario, podemos hacer el duelo que nunca lo hemos podido hacer. Muchas gracias al gobierno, muchas gracias a la democracia, que definitivamente nos reconoce y nos repara lo que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo. Estos actos hay que darlos a conocer, hay que extenderlos, porque parece que son muy sencillos, sin lugar a dudas, y aquí en Ojévar un acto muy sencillo en este precioso paisaje, pero esto tiene que ser recordado para contarlo, que aquí precisamente a dos personas de Ojévar, del Ayuntamiento de Resines, el Gobierno de España le hizo un reconocimiento y le hizo una reparación, y que lo hizo de una manera pública porque merecían la justicia que nunca se le había dado hasta estos momentos. Esto es fundamental que se conozca para que no se extienda la ola negacionista. El principal antídoto que hay contra la ola negacionista, contra esas olas reaccionarias que están invadiendo ya España, pero también Europa, pero también una parte importante del mundo, es la memoria. La memoria es democracia. Memoria y democracia están totalmente vinculados. No hay memoria sin democracia, y no hay democracia sin memoria. Y el olvido es incompatible con la democracia. Así es que, amigos y amigas de Ojévar, alcalde, delegar a extender estas informaciones. Pásaselo a tu madre y dale a tu madre un abrazo muy fuerte por parte del Gobierno de España.
Y termino diciendo que el Gobierno de España va a estar siempre con la memoria, va a estar batallando para que haya memoria, esa memoria que ancla en los derechos humanos, que ancla en la humanidad y que hace posible en última instancia que todos vivamos mejor, que haya precisamente todo un proceso de encuentro de una sociedad viva, una sociedad democrática y una sociedad en libertad. Y ese es el legado que nos dio Felisa y ese es el legado que nos dejó Alfonso. Muchas gracias. A continuación, el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, don Fernando Martínez López, el alcalde de Rasines, don Sergio Castro González, la delegada del Gobierno en Cantabria, doña Eugenia Gómez de Diego, la directora general de Memoria Democrática y Atención a las Víctimas, doña Zoraida Hijosa, y la sobrina de Alfonso Montes Maza, Claudic Navarro, pasan a descubrir una placa como homenaje y recuerdo a Alfonso Montes Maza, educado en estas antiguas escuelas de Ojeda. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Ahora ya finalizamos el acto. Muchas gracias, secretario de Estado, delegada del Gobierno, alcalde, autoridades y familiares. Les agradeceríamos que se pusieran para realizar una foto conjunta para cerrar el acto. Muchas gracias. Mario, no voy a hacer la foto.